Buenas noches, estudiantes del ciclo 5. Uno de los temas del primer periodo es el siglo de oro español. ¿Por qué se llama siglo de oro? Porque la palabra oro quiere decir auge, importancia. España empieza a retomar inventos, descubrimientos que le va a ayudar a mejorar la calidad de vida. El siglo de oro está compuesto por el Renacimiento, que pertenece al siglo XVI, que también se llama humanismo. El barroco del siglo XVII, que se divide también en dos grandes grupos. Ya vamos a ver, grupos o escuelas. Barroco quiere decir exageración, embellecimiento en todas las artes que le dan importancia a España para embellecer, para decorar, para mostrarle al mundo sus avances. La pintura fue una de las artes que retomaron desde el Renacimiento italiano. Sus temas fueron religiosos. También en la música resaltaron todos sus cantos acompañados de los instrumentos de la época. En la parte científica, aparte de la pólvora, de la rueda, de la brújula, que ya existían en otras partes del mundo, pero que en este momento las estaba tomando España para sus avances, sobresale la imprenta. La imprenta es un mecanismo que utilizan para tener los archivos, las copias de los primeros escritos en español, que son las glosas. Glosas, entiéndase que son los escritos en castellano, en un castellano donde estaba la mezcla del latín y de otros idiomas. Esa imprenta nos da opción hoy de ver el avance en el mundo del libro. Eso es importante para España. En estos siglos, resaltamos los tres géneros literarios que son la poesía o lírica y la narrativa prosa y el teatro. En la poesía, en el siglo XVII, en el barroco, que se divide en las dos escuelas literarias, culteranismo, cultura, lenguaje demasiado culto, que lo ayuda a resaltar el autor Luis de Góngora en todas sus fábulas, especialmente en la fábula de Polifemo y Galatea. El conceptismo, la palabra lo dice, ¿no? Definir, aclarar, dar ayudas para interpretar y conocer todo el lenguaje de la literatura, de los escritos. Y ahí lo resalta un escritor muy importante, Francisco de Quevedo, con sus obras, por ejemplo, La historia del Buscón. En la parte narrativa o prosa, narrativa, recuerden, narrar, relatar, contar, describir, resalta todo lo que responde a la novela de caballería. Recuerden que la novela de caballería es muy importante este siglo y la más importante es la escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El otro género muy importante que resaltó bastante en estos siglos fue el teatro. El teatro, generalmente sus temas eran de dramas, dramática o tragicomedias. Lo representa mucho el teatro, hay varios autores, entre ellos tenemos a Lope de Vega y a Pedro Calderón de la Barca, entre otros, porque hay muchos escritores que no los vamos a nombrar a todos. Esos grandes genios o escritores que resaltan en este siglo, tenemos al señor Lope de Vega con la obra Fuente Ovejuna, al señor Francisco de Quevedo con Historia del Buscón y el grande, el ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cervantes Saavedra. Recuerde que esta obra impactó y hasta hoy se toma como el ejemplo grande del avance del lenguaje castellano. Las novelas que se resaltaron en este siglo son las novelas picarescas. Esa novela picaresca que está representada por el Lazarillo de Tormes. Es un libro anónimo, es un libro que cuenta todas las aventuras de Lázaro, de este niño que va en busca de comida, recordándoles que como estamos hablando sobre la seguridad alimentaria como proyecto de nuestro ciclo, entonces este libro se ve la miseria, se ve cómo Lázaro con sus amos va en busca de sus alimentos, clasificándolo, limpiándolos y recibiendo lo que le dan. Entonces ahí tenemos una muestra de cómo España también tenía dificultades en el alimento. Tenemos la novela de caballería.
Ya sabemos que la más importante es Don Quijote de la Mancha, que es escrita, ya sabemos, por Miguel de Cervantes Saavedra. Son las aventuras de dos caballeros andantes en busca de aventuras, de amores y de justicia. En el teatro, que es otra de los géneros literarios, tenemos al principal, uno de los principales, al señor Pedro Calderón de la Barca, con su obra La vida es sueño. Recordemos que la vida es sueño es como la libertad que tiene el hombre acerca de cómo vivir su vida, tener libertad, escoger, pensar, expresar. Bueno, con respecto a la explicación y lo que ustedes han leído, vamos a hacer unas actividades. La primera actividad, tenemos una sopa de letras donde ustedes van a tener que buscar, encontrar todas estas palabras que están relacionadas con el siglo de oro español. Una segunda actividad es señalar la característica importante que le pertenece a cada una de las novelas o del movimiento literario del siglo de oro. Luego van a encontrar unas obras donde van a buscar el autor. Van a hacer el enlace de cuál es el autor que le corresponde a cada una de sus obras. Y por último, van a encontrar 4 títulos de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. Y ustedes con los 4 títulos van a crear un cuento, una historia, como ustedes la quieran hacer. Yo ahí les doy un ejemplo para que vean que es una sola historia empleando los 4 títulos que les van a servir como personajes. Busquen espacio, busquen acciones, busquen personajes y como ustedes la quieran crear. Bueno, ojalá que puedan entender el tema, desarrollar las actividades y tener éxitos en la comprensión de este tema que nos corresponde en este ciclo. Cualquier cosa, estoy en espera de ayudar, colaborar para resolver sus inquietudes. Muchas gracias. Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes hablaremos de su autor más adelante. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos, en ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy, pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaban poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad.
La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Para su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca de Lazarillo. Hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven. Hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y di en el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque 1. Estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2. Temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando este comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar. Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin. Un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó a Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero?, te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría?, un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada.
nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido, como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se asentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. Uy, no, así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora, lo importante. ¿Quién es el autor de esta gran obra? No hace falta que tomes nota. Fray Juan de Ortega, Alfonso Valdés y Diego Hurtado de Mendoza, entre muchos otros, han sido posibles autores de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. En la actualidad, Diego Hurtado de Mendoza encabeza las teorías de autoría. Aún así, tampoco está del todo claro. Nosotros de momento vamos a dejarlo en el anonimato, tal y como se ha hecho a lo largo de su larga historia. Si esta respuesta no te satisface, siempre puedes preguntarle a tu profesor. Lo que sí debes tener claro es que la importancia de esta obra se explica porque fue la primera novela del género de la picaresca que inspiró al mismísimo Miguel de Cervantes. En un primer momento fue rechazada por los estratos más conservadores, ya que la novela realiza una fuerte crítica social, con un tono irónico que hace que las palabras escuezan aún más. De esta forma, a pesar de la dura realidad que vive Lazarillo, vemos en él un afán de escalar en esa cruda sociedad, y si no nos transmite algo de esperanza, sí nos provoca ternura. Y ya, para triunfar en tu examen, añade la siguiente conclusión. Resulta curioso que a pesar de ser un pícaro inculto durante gran parte de su vida, conoce la tradición clásica. Por ejemplo, en el prólogo cita a autores latinos como Plinio y Tulio, y en algunos momentos utiliza recursos literarios cultos. ¿Es una muestra más por parte del autor de aquello de que las apariencias engañan? Probablemente te han pedido que te leas esta obra en el colegio, y si estás viendo este resumen, puede que sea porque quieres contrastar información, ¿verdad? En cualquier caso, desde Draw My Life te recomendamos que te lo leas, porque es un libro que, aunque sea antiguo, tiene un mensaje universal. Y por muy sorprendente que parezca, tienes las risas aseguradas. Hagas lo que hagas, dale un gran like a este vídeo y suscríbete si no lo estás.